Soy Melike Eser del movimiento Mujeres de Kurdistán. Represento el movimiento como la vocera del movimiento Mujeres de Kurdistán en América Latina. ¿Por qué es la revolución de Kurdistán, la revolución de las mujeres? Hay que ver con un poco desde el principio del movimiento Mujeres de Kurdistán o desde el principio del movimiento de liberación de Kurdistán. Kurdistán es un país dividido entre 4 estados-naciones y hubo levantamientos, hubo resistencias contra esta división y fueron muy local. Claro que logramos muchas cosas en estos levantamientos, en esas resistencias, pero no se duró mucho. Además, hablaron de un Kurdistán libre, de un Kurdistán unida, de esas 4 partes de Kurdistán, pero que era lo que proponieron a la sociedad. Un Kurdistán libre, ¿cómo puede ser libre si no tenemos el objetivo de liberar las mujeres también? ¿Qué es un país libre? ¿Qué significa un territorio libre? Para nosotros, como el movimiento Mujeres de Kurdistán, la liberación, un país libre, el territorio libre puede ser con la liberación de las mujeres, porque lo que tienen la relación con el territorio, lo que están llevando adelante una revolución hoy en Kurdistán son las mujeres, fueron las mujeres. Y algo que nos dejó que tomar esta ideología, de tomar esta metodología de no dejar la liberación de la mujer después de la liberación nacional, fue con la participación de las mujeres a partir de los 90 a nuestra lucha. Y desde el principio, como decía la fundadora del Movimiento de Liberación de Kurdistán, que tenían un objetivo, un Kurdistán libre, un Estado kurdo, un Kurdistán socialista, participación de las mujeres en la historia de Kurdistán, que fue algo muy importante porque vinimos de una sociedad donde la influencia de la religión islam era muy fuerte y que no permitía la existencia de la mujer. Y Sakine Janses, la compañera, la fundadora de este movimiento, que fue asesinado con 2 otras compañeras como Fidan Doğan, Leyla Şailemes, el 9 de enero de 2013 por la inteligencia turca, y también sabemos que fue un apoyo de otras inteligencias en el continente del occidente, por ejemplo. Entonces, como Sakine Janses salió de una sociedad así tan feudal y patriarcal y empezó a luchar con los hombres, fue una revolución. La resistencia de Sakine Janses en las cárceles de Turquía contra las torturas del Estado turco, su resistencia dejó que la sociedad kurda, el pueblo kurdo, se solidariza con esta causa, pero también que se siente ser parte de esa lucha. Muchas familias tomaron el nombre de Sakine Janses, dieron a sus hijos mientras estaba resistiendo en las cárceles. Eso hay que decir, como los argumentos de Sakine Janses eran, estamos haciendo revolución, como las mujeres, la revolución contra nuestros propios compañeros y contra nuestra propia sociedad. Y ese argumento fue muy importante, que el movimiento de liberación de Kurdistán cambie su estrategia. Antes de querer un Estado kurdo, la liberación de la sociedad. Y la liberación de la sociedad se llega con la liberación de las mujeres, porque la caída de la sociedad, la caída de la humanidad en todo el mundo empezó con la caída de la mujer. Entonces todas las clases que fueron oprimidas, pasó todo después de la clase de las mujeres. Nosotros lo definimos, la primera clase que fue oprimida fue la clase de las mujeres. Entonces, como dentro del movimiento hubo una resistencia, una lucha enorme de las mujeres con la mentalidad patriarcal. Y cuando decimos la revolución de Kurdistán es la revolución de las mujeres, es porque estamos haciendo una revolución mental como las mujeres, pero también los hombres. Entonces, no es que las mujeres tienen un espacio dentro del movimiento, sino son las mujeres que llevan adelante esa revolución. Son lo que hacen la revolución. Son los hombres que tienen que tomar un papel, un rol de cambiar su mentalidad. Y eso pasó mientras el movimiento y las mujeres kurdas estaban en una pelea con sus propios compañeros dentro del movimiento, construyendo esta nueva mentalidad femenina, una mirada femenina, una autocrítica de los compañeros y también de las mujeres, y la crítica hacia la mirada patriarcal se afectaba directamente a la sociedad. Y no es una consigna que salió del movimiento Mujeres de Kurdistán, sino de la sociedad que hicieron la revolución de Kurdistán. Es una revolución de las mujeres, y no vamos a lograr un Kurdistán libre sin la liberación de las mujeres. Y hoy tenemos una sociedad
en Kurdistán o el pueblo kurdo está, dice eso, son los hombres que dicen la revolución, la liberación de la mujer es la liberación de la sociedad. Eso tuvo su historia, 20 años, la lucha interna, pero la lucha contra el enemigo también, porque la vida se crea alrededor de la mujer. La relación de la mujer con la tierra, la relación de la mujer con la naturaleza, se significa exactamente la liberación. ¿Y qué significa de tener un Kurdistán libre, un país libre o un Colombia libre? Es la liberación del territorio y con el liderazgo de la mujer. ¿Qué pueden aprender las mujeres kurdas, las sociedades kurdas de los pueblos indígenas en América Latina y en Colombia? El colonialismo no es solo dominar un territorio, no es solo ocupar un territorio. El colonialismo hay que ver con el colonialismo sobre la mujer, sobre el cuerpo de la mujer. Y esa lucha, en Kurdistán tuvimos una historia muy larga, un tiempo muy largo, hasta que las mujeres kurdas entienden el colonialismo no es solo porque quieren prohibir nuestro idioma, nuestra cultura, no. Lo que están tratando es que las mujeres no empiezan a despertarse para luchar contra ese colonialismo. Dejaron las mujeres afuera de toda esta lucha que hubo y también de fuera de la sociedad. Entonces, lo que hacen, lo que hicieron, lo que aprendimos de los pueblos indígenas en América Latina, la lucha, la cultura de la lucha por el territorio. Y eso nunca se separan con el cuerpo de la mujer, eso nunca se separan con la cultura que está llevando adelante la mujer. El espíritu de la mujer que está entregado en el territorio, en la tierra de ese territorio, es una razón de lucha. Y eso lo vimos. Y lo que pasa es en Kurdistán hay un debate ideológico, se cambió la mentalidad. Hay una lucha de construir una nueva sociedad con una mirada femenina, pero de juntar todas esas luchas en América Latina de las mujeres indígenas especialmente, juntar esa lucha con las luchas de las mujeres kurdas puede ser el primer paso para crear una lucha universal, una lucha en común contra el capitalismo. Como decía en las charlas también, el capitalismo también está luchando en común contra nosotros. Tienen métodos, instrumentos en común. No estoy hablando de distintos países que simbolizan hoy el capitalismo o las instituciones que están simbolizando el capitalismo. No, estoy hablando de una mentalidad que hoy el Estado-Nación también está practicando esta mentalidad. Entonces, tienen una estrategia, tienen tácticas en común para oprimirnos, para eliminarnos. Entonces, lo que es más importante es como, no es que de un movimiento o mujeres de América Latina aprenden de Kurdistán o las kurdas aprenden de las mujeres en América Latina, sino cómo podemos unir nuestras luchas. Si no podemos tener una lucha en común, no solo entre Kurdistán y América Latina, también en el país. Distintas organizaciones, mujeres, movimientos sociales que están contra este sistema capitalista, si no podemos devolver este potencial a una forma organizativa, no podemos romper el patriarcado. Porque el capitalismo es una ideología del patriarcado. El Estado-Nación está representando la mirada o la mentalidad del patriarcado. Entonces hay que ver algo muy completo, un sistema incompleto. El sistema es el patriarcado. No es que el imperialismo es una otra cosa, el capitalismo, el machismo, no. Los femicidios que pasan vienen de una mentalidad patriarcal, no es lo que está haciendo el Estado o personas que representan la mentalidad del Estado, sino no viene todo de una mirada, de una mentalidad patriarcal, y la lucha tiene que ser contra el patriarcado, también de los compañeros anarquistas, los compañeros revolucionarios. Esos compañeros tienen que saber, estamos luchando contra el patriarcado y no apoyar la lucha de las mujeres. No son apoyadores, no lo queremos. Queremos que sean compañeros de la lucha de las mujeres y que sean parte de esta lucha antipatriarcal. Y en primer lugar, la lucha con sí mismo. Tienen que dar su propia autocrítica hacia las mujeres. En primer lugar, sentarse y decir cómo represento yo el patriarcado también. Y también nosotros las mujeres. Pero las mujeres las hacemos autónomamente con nuestras organizaciones autónomas,
Como nosotros en Kurdistán, las mujeres tenemos nuestras estructuras de la crítica y autocrítica. Entre nosotros lo hacemos como las mujeres, no lo hacemos frente de los hombres. Pero si nosotros logramos de ser fuerte como las mujeres, podemos cambiar nuestra personalidad, podemos enfrentarnos con una garantía que tenemos, la organización que tenemos, enfrentarnos contra la mentalidad patriarcal que tienen nuestros propios compañeros también. Entonces, como lo que podemos aprender de las lecciones, no solo las mujeres kurdas de Kurdistán, las mujeres de América Latina, de todo el mundo, de que los compañeros también sientan que esa lucha que estamos llevando adelante es la lucha contra el patriarcado. No existen, como dicen en las actividades, saben ustedes, ¿no? Muchas veces vamos a hablar sobre los problemas de las mujeres. No, no existen problemas de las mujeres. Existen problemas de los hombres que llevan problemas a las mujeres. Hay que cambiar, definir nuevamente algunas palabras también y algunas consignas. No estamos luchando como mujeres por los derechos de las mujeres. ¿Qué derechos? ¿Por qué vamos a pedir derechos al hombre? ¿Por qué pedimos nuestros derechos a una institución del Estado? No hay derechos humanos. El nombre dice derechos humanos, entonces es algo muy natural. Lo que tenemos que hacer es recuperar nuestros derechos y eso no van a darnos. Sabemos que vamos a perder nuestras vidas en esa lucha y lo perdimos, pero vamos a lograrlo, porque derecho humano es ser de ser muy claro en nuestras mentes. Los derechos son las mujeres, son la vida que quieren armar las mujeres, una vida digna. Eso es nuestro derecho. Pero llegó a un punto la ciencia positivista que lo hizo hoy, que practica también fundamentalmente, profundamente el patriarcado en sus instituciones. Nos mostraron con leyes de tener derechos, hay que luchar por leyes y tienen que pasar por los parlamentos, por los consejos. Y yo creo por eso es importante, como la pregunta, en el territorio lo están haciendo exactamente eso. Las mujeres indígenas, las mujeres de Kurdistán, las mujeres en Palestina, las mujeres en Turquía, las mujeres en el Medio Oriente, también en Europa, en el territorio, están practicando exactamente esos derechos. Y la lucha significa exactamente por sus derechos, el derecho de poder vivir. Pero hoy estamos en un punto donde también a veces nosotros como movimientos revolucionarios o movimientos sociales creemos que unas instituciones pueden darnos nuestros derechos. ¿Quiénes son que pueden dar nuestros derechos? Nunca vimos la dominación o la represión que viene de una institución o de una persona. Lo miramos a algo más completo. Entonces, ¿cómo definir que, por ejemplo, la opresión sobre la dominación sobre el territorio o el imperialismo? Por ejemplo, no es solo un Estado, un país que domina sobre un territorio. No es una mentalidad. Es una mentalidad de, por ejemplo, que quiere evitar la lucha de las mujeres. Porque la lucha de las mujeres es hacia el patriarcado y el imperialismo es el representante del patriarcado. Entonces no se puede enfrentarse directamente con una institución o con una persona. Hay que ver con la mentalidad. Por eso decimos la revolución mental. Y cuando llegamos de este punto en el debate que tuvimos con nuestras prácticas, porque todo eso viene de nuestras experiencias que tuvimos durante de esos 40 años de lucha, que ver que ni el imperialismo, ni el patriarcado, ni el capitalismo es una institución o son personas, sino es una mentalidad. Entonces hay que romper la mentalidad. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una sociedad libre con mujeres libres si tenemos todavía el objetivo de tener un Estado-nación que representa exactamente el patriarcado, que representa exactamente el imperialismo? El imperialismo no es solo matar físicamente. Miran hoy en Kurdistán, en el Medio Oriente, aquí en América Latina, en Europa, las mujeres no pueden definir qué significa la liberación. En Occidente definen la liberación porque la mujer puede trabajar, puede salir, tiene minifalda, pero en Kurdistán o en el Medio Oriente las mujeres tienen pañuelo, o en el mundo árabe tienen que vestirse como la burka,
porque no son libres. Eso es la significación de liberación. O las mujeres en distintos, también mujeres indígenas que no pueden estudiar. No son libres, pero las mujeres en las metrópolis pueden estudiar. Las burguesas, por ejemplo. Eso es la definición y eso es el imperialismo. De cambiar las definiciones, de no ponernos en contradicciones. Eso es el capitalismo. El capitalismo no quiere que nosotros vivimos contradicciones. Si una persona tenga contradicciones, vive unas contradicciones, se empieza a luchar, cuestionarlo. Y el capitalismo y el imperialismo hace exactamente eso. No cuestionar y no tener contradicciones. ¿Y cómo vamos a hablar de una... ¿Qué significa va a tener que mi vivencia entonces? Si no cuestiono, todo está muy bella, todo está muy linda, no hay problemas. Pero existen problemas de cómo queremos vivir. Y entonces como cuando empezamos a cuestionar a través de nuestra lucha con nuestros propios compañeros dentro del movimiento, en nuestra lucha contra nuestra propia sociedad, llegamos a un objetivo de decir, bien, ¿qué es exactamente lo que queremos? No hablamos querer un Kurdistán libre, un territorio libre, un estado kurdo, no. Queremos vivir, ¿cómo queremos vivir? 3 preguntas, ¿cómo vivir? ¿Qué hacer? ¿Y en dónde hay que empezar? Y las respuestas de esas preguntas son los métodos de llegar a tu verdad. Y nosotros lo llamamos el régimen de la verdad, de volver a tus raíces. Si sabes estos métodos, la metodología de llegar a tus raíces, ¿cómo tienes que llegar? Vas a responder a estas 3 preguntas. Automáticamente vas a saber cómo quieres vivir, qué hay que hacer y en dónde hay que empezar con tú mismo. Como a nosotros la conocen como mujeres kurdas con las armas luchando contra el Estado, contra el patriarcado, contra el fascismo, pero nuestra gran arma es la crítica y autocrítica y la organización. La crítica y autocrítica es de establecer tu propia personalidad con esas 3 preguntas. ¿Cómo quieres vivir? Si estás claro con eso, vas a mostrar también una fuerza. Es tu garantía. Vas a defender tu propia personalidad a frente de una mentalidad que mata, no físicamente, ¿no? Te mata tu espíritu, te mata tu mentalidad. Y nosotros hicimos muchas campañas en Kurdistán y lo nombramos la cultura de la violencia. No la violencia que pega el hombre a la mujer, no, el mismo hombre que viola a su propia mujer en su cama. Y eso es la cultura de la violencia. Por eso la crítica y autocrítica te fortalece. La crítica y autocrítica hacia tu compañera, hacia tu compañero, hacia tu hermano, hacia tu novio, hacia tu pareja, te fortalece. Si yo tengo esperanza, quiero vivir con una persona en una relación libre, ¿qué significa tiene eso? Yo tengo la tarea y él también tiene la tarea de criticarnos y de fortalecernos, de cambiarnos. Y si no tenemos una relación así, ¿qué va a tener la significación? Eso es lo que quiere el capitalismo, que vivimos así todos los días, como que no hay ningún problema entre nosotros, pero en realidad hay problemas. Estamos sufriendo, como las mujeres y los hombres también estamos sufriendo en nuestras camas, en nuestras casas, en nuestro trabajo. Entonces, la crítica, yo critico una persona si quiero la persona. Quiero que se desarrolle. Y la genealogía, la ciencia de las mujeres, habla de la vida de las parejas libres. Y eso es como exactamente la crítica entre nosotros y la crítica autocrítica entre nosotros.